Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta última edición del año de Periodismo Sin Barbijo. Estamos, como todos los miércoles, con Albita Barbeito. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, buenas noches para todos y todas en sus casas. Y continuamos en este programa de Periodismo Sin Barbijo, como sucedió en el programa anterior, haciendo un repaso de lo más importante que ha sucedido en este año. Por supuesto, un año atravesado por una pandemia. Y hoy vamos a hacer foco en lo que pasó en Tucumán con el coronavirus, pero no nos vamos a olvidar sobre lo que pasó a principio de año, que tiene que ver con la epidemia de dengue, que también fue muy importante aquí en Tucumán. Así es, una pandemia que llegó y desnudó una serie de deficiencias estructurales que teníamos en nuestra provincia. Las redes de contención en lo social, en lo económico, no dieron abasto, y en cuanto a lo sanitario es materia de debate. Vamos a intentar justamente aquí llegar a algunas respuestas respecto de las medidas que se fueron tomando a lo largo de todo el 2020. Muy bien, Jota, ¿qué te parece si comenzamos este nuevo programa de Periodismo Sin Barbijo con este video? 2020 será recordado como el año en el que Tucumán sufrió dos epidemias, una de carácter mundial, al punto de transformarse en pandemia, y la otra de alcance nacional, pero también con registros históricos de contagios y muertes. La COVID-19 y el dengue transformaron al año que nadie imaginó en uno de los más complejos y tristes de los que recuerdo en nuestra memoria colectiva. Desde enero y hasta el cierre de año, el conteo diario de casos se volvió una rutina para las autoridades sanitarias y también para una sociedad preocupada por el avance de ambas enfermedades. Primero fue el raconto de personas afectadas por la enfermedad tras la picadura de un mosquito, luego de los tucumanos enfermos, fallecidos y recuperados por un virus llegado desde la lejana China. Entre febrero y mayo, Tucumán superó su propio récord histórico de casos de dengue autóctono. Las cifras oficiales confirmaron al cierre del pico epidémico más de 6.000 contagios. Las proyecciones extraoficiales, sin embargo, colocaron al nivel de casos por arriba de los 50.000. Los especialistas advirtieron que la crisis podría haberse agravado por una medida sanitaria dispuesta para frenar la otra epidemia. En marzo, el país entró en aislamiento por el COVID-19. La gente debía quedarse en casa y el mosquito hizo estragos. Entonces, un habitante de Tacorralo resumió con simpleza lo que sucedía en gran parte de la provincia. Esperamos con miedo una enfermedad que no conocemos, pero nos contagiamos de otra porque nos pican los mosquitos, dijo en diálogo con TV Prensa cuando el promedio de casos de dengue superaba el centenar diario. A lo largo del primer semestre del año, que nadie imaginó, según las cifras oficiales, 4 personas murieron como consecuencia de esta enfermedad que tampoco tiene vacunas. El 19 de marzo, 2 días antes del comienzo oficial de la cuarentena en todo el país, Tucumán informó su primer caso positivo de coronavirus. En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Rosana Chala, confirmó que se trataba de un paciente de 46 años que había regresado a la provincia desde Europa. 10 días después, se notificó la primera muerte por COVID-19 en Tucumán. Fue uno de los pocos casos en que se dio a conocer la identidad de la víctima durante el primer tramo de la pandemia. Ricardo Laudani había contraído la enfermedad en el exterior durante un viaje con su familia. Estuvo internado casi 2 semanas hasta que se confirmó su deceso. Su muerte causó conmoción y encendió las primeras alarmas.
La curva de contagios de casos de COVID-19 tuvo su momento más crítico en 3 meses: septiembre, octubre y noviembre. Desde marzo, cuando comenzó la cuarentena, hasta julio, se habló de casos importados para referir a personas que traían la enfermedad desde el exterior o desde provincias más complicadas en materia de contagios. Julio cerró con 133 contagios y en agosto la cifra comenzó a crecer hasta superar los 2.200 en el octavo mes del año. En ese periodo comenzó a hablarse de contagio por conglomerado, para referir a brotes que se originaban a partir del contacto estrecho entre personas de un mismo grupo. El 7 de junio arribó a la provincia el luego llamado colectivo del contagio. En pocos días se confirmó que al menos 20 personas de ese convoy habían contraído el virus. El Ciprosa informó que todos estaban aislados, pero luego uno de los pasajeros registró contagios en Monteros y el temor comenzó a crecer. La certeza en tiempo de incertidumbre era que el virus venía de afuera. Jujuy en la región y el AMBA en el país estaban en el foco de atención. En los primeros días de julio, por ley, Tucumán cerró sus fronteras. Pero un par de semanas después, más de 300 familias de Las Teñas tuvieron que ser aisladas por casos de coronavirus. La zona fue cerrada a ingresos y accesos por 15 días. El fenómeno se repitió luego en el barrio municipal de Concepción, que también quedó cerrado por el aumento de contagios, y el Ciprosa tuvo que montar operativos de rastreo en el populoso barrio El Sifón de la capital, para evitar la multiplicación de casos. El rastro del caso cero comenzó a ser noticia. El 17 de agosto el Ministerio de Salud confirmó oficialmente que el virus ya estaba entre nosotros, sin posibilidad de identificar a sus portadores. La temida circulación viral era una realidad. Los 3 meses que siguieron fueron los más críticos para la pandemia en Tucumán. La secuencia de casos y muertes tuvo un crecimiento exponencial. El 10 de octubre, por primera vez, la provincia superó los 1.000 contagios diarios. Médicos y trabajadores de la salud redoblaron su reclamo para volver a fase 1 de la cuarentena y limitar al máximo la circulación. Entonces, tras meses de cierres obligados, la tensión social crecía. Actividades comerciales y productivas exigían volver a trabajar, mientras las restricciones viraban hacia los horarios de funcionamiento y los toques de queda nocturnos. El feriado del 12 de octubre, el gobernador Juan Mansur confirmó la vuelta al aislamiento total, tras conocerse un decreto del presidente Alberto Fernández que situó a Tucumán en zona roja. Las amenazas de rebelión crecieron y se dio marcha atrás. Entre septiembre y noviembre, la provincia fue trepando en el ranking nacional de casos hasta ocupar el 5º lugar en el país. Los testeos crecían al ritmo de los casos y también de las internaciones, que en el mes 11 alcanzaron su pico con una ocupación de camas críticas cercana al 90%. Entre tensiones, reclamos y miedos, clínicas y sanatorios advirtieron que ya no tenían espacio para recibir más pacientes y se viralizaron imágenes de cadáveres guardados en bolsas plásticas. Más de 1.300 personas murieron en Tucumán en los meses que transcurrieron desde el comienzo oficial de la pandemia en marzo del año que nadie imaginó. Detrás de cada una de esas víctimas se tejieron historias de dolor y despedida, que fueron una marca de las redes sociales a lo largo de 2020. Algunos fallecimientos tuvieron un fuerte impacto simbólico en una sociedad que sintió la muerte tan cercana como nunca antes.
Es lo que sucedió con la muerte de Gonzalo Fanjul, un joven rugbyer de 23 años que cayó víctima del COVID, para hacernos saber que el virus no era exclusivo de los más viejos. O con los 2 abuelos que murieron tras un brote en el Cotolengo Don Orione, que pusieron el foco sobre los riesgos que corrían los adultos mayores aún en aislamiento. Sin mencionar las partidas de figuras muy queridas por la sociedad tucumana, como el productor Gabriel Fulgado, el maestro del taekwondo Rodolfo Castillo, el periodista Carlos Rosqués o la educadora Olga Morales. El 12 de septiembre murió el médico Jesús Amenábar, internado tras contraer COVID. El profesional calificó de héroes a sus compañeros y reclamó al gobierno que mejore sus condiciones de trabajo. Aquel deceso no fue el primero entre el personal de la salud, pero abrió una sucesión de golpes que diezmaron al personal sanitario. Más de 70 perdieron la vida a lo largo del año que nadie imaginó. En marzo, cuando comenzó la cuarentena, todo el país se paralizaba a las 21 para aplaudir a quienes estaban en la primera línea de combate contra el virus. Al cierre del año, la sucesión de fotos con los caídos en la batalla sumó lágrimas, dolores y homenajes repartidos. A fines de octubre, para relanzar la temporada del verano 2021, el gobernador Juan Mansur aseguró que lo peor de la pandemia ya había pasado. La esperanza de la llegada de la vacuna abrió entonces un escenario de certidumbre para un año marcado por la oscuridad del futuro. Pero las preocupaciones por un rebrote siguen latentes. Las reuniones sociales y familiares, a las que se le adjudicó más del 95% de los contagios, se mantienen prohibidas a días de la fecha, en las que todos las realizamos como un rito irrenunciable y necesario. El año que nadie imaginó cierra con dudas y certezas. Las copas de fin de año se levantarán con el recuerdo de los dolores, de las ausencias, pero también con la fe renovada. Ojalá 2021 sea el año que todos soñamos. Ojalá 2020 sea pronto solo un mal recuerdo. Bueno, la verdad que parece increíble, Jota, que todo esto que vimos recién haya pasado únicamente en un año que nadie imaginó, un año inesperado, un año sumamente difícil para todos los argentinos, incluso para todo el mundo. Un año en donde el tiempo se detuvo, aparentemente, ¿no? En donde, lo que decíamos recién, han quedado truncos un montón de proyectos que se verán desplazados y otros ni siquiera se podrán retomar. Pero bueno, tenemos invitados en este Sí, así bloque. es. Vamos a recibir al doctor Mateo Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que nos va a ayudar un poco a entender qué pasó este año y qué se espera para el año próximo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, un gusto de estar acá y realmente lo que puedo hacer es aportar algunas reflexiones como cualquier otro ciudadano que está preocupado en comprender qué es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Pasó lo peor en Tucumán? La ¿Cómo esperanza estamos que hoy? yo tengo es que sí, mire, creo que 2021 no puede ser peor que este año, no puede ser peor que este año. Sí tenemos que ser conscientes de que una segunda ola es altamente probable, y no hablo de la segunda ola, sino de una segunda, porque hay lugares en el mundo que están experimentando una tercera ola, y lo cierto es que este tipo de fenómenos se produce en curvas, por eso se llama primera, segunda, tercera ola. De manera que la probabilidad que eso ocurra es alta, es muy alta, no tenemos que descuidarlo. Pero también es cierto de que en este año, bueno, hemos aprendido, creo que las personas a cuidarnos, el sector salud a manejar este tipo de situaciones, y hay una expectativa muy cierta que es el tema de las vacunas. Sí creo que la ciudadanía no debe tener la expectativa de una solución mágica en las vacunas. La humanidad en 50 años ha avanzado muchísimo combatiendo las enfermedades infecciosas a través de las vacunas,
los antibióticos y las grandes obras de saneamiento como agua potable, cloacas, etc. Esos son los tres grandes armas que ha tenido la humanidad para combatir las enfermedades infecciosas. Ahora viene una específica contra el COVID, tenemos que saber usarla, va a tardar un tiempo en brindarnos protección a todos los ciudadanos, pero sin duda es una esperanza, ¿no? Con la curva abajo, digamos, respecto de lo que había sido hace un par de meses atrás, ¿cómo observa que estábamos parados frente a una pandemia en cuanto a recursos, dentro del ámbito de la salud, ¿no? En cuanto a recursos humanos, a recursos técnicos? Mire, yo creo que el Estado Nacional y los gobiernos de la provincia han hecho inversiones muy importantes en equipos, en recursos, y creo que la situación que se vivió en nuestro país, incluyendo Tucumán, no es la que se pudo ver en otros lugares del mundo en que había verdadero colapso de los servicios de salud. Pero sí hay que estar muy conscientes de la fatiga pandémica. La fatiga, ese desánimo, esa falta de ganas de continuar haciendo lo que sé que debo hacer, que nos abate a todos los ciudadanos en el sector salud, es mucho más seria, porque los médicos, enfermeros y trabajadores de salud estamos más expuestos en términos de frecuencia y en términos a cantidad de microbios a lo que estamos expuestos, por lo tanto el sistema de salud está bastante agotado. Entonces el riesgo de una segunda ola tiene como elemento positivo que hemos aprendido a manejar nuestras situaciones, como elemento negativo que nos encuentra cansados, muy cansados. Y ese es un tema que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa o cómo ha visto usted la preparación de los médicos, las médicas tucumanas ante esta situación, la vocación? Muchos incluso de los médicos estaban haciendo su residencia y han tenido que modificar sus tareas cotidianas y pasar a atender exclusivamente casos de COVID-19. Y mire, yo entiendo que en un sistema de salud complejo como el que necesita la sociedad moderna, hace falta una gama importante. De hecho, Argentina tiene 130 especialidades médicas reconocidas, por ejemplo. Y es bueno que todos, cada uno de nosotros, tengamos una especialidad distinta y todos contribuyamos al conjunto. Pero antes que especialistas somos médicos. Y el médico tiene que responderle a la sociedad en un momento crítico como esto. Sé que muchos estudiantes de grado y de posgrado se han sentido inquietos y quizás insatisfechos por no estar haciendo lo que querían y lo que debían hacer para continuar sus carreras formativas en el grado y en el posgrado. Pero la sociedad está demandando que hoy todos pongamos un poco el hombro en la lucha contra esta pandemia. Esto va a pasar y nuestras carreras van a continuar. Y me estoy refiriendo, como usted decía, a los residentes. Tengo varios jóvenes amigos en ese sentido, residentes en salud mental, en psiquiatría, que se han visto obligados, apenas ingresado a la residencia, de tener que actuar en consultorios parafebriles cuando ellos querían aprender a tratar enfermedades mentales, ¿no? Dentro del ámbito de la facultad, ¿cómo han manejado este tema de la presencialidad, de la virtualidad? Y mire, todo un tema. Yo creo que el ciudadano es muy consciente por sus hijos y por su familia el grave daño que ha provocado a la educación en la pandemia y las restricciones consecuentes. No podía ser de otra manera. Creo que ha sufrido desde la educación inicial. Quien tiene hijos pequeños sabe que la educación inicial, el jardín de infantes, es pura socialización. Me pregunto qué han hecho los papás y los mamás con niñitos de 5 o 6 años de edad. Y en la educación superior, sin duda, ha tenido un impacto muy grave. En el caso de la educación médica en particular, es virtualmente una tragedia. Argentina gradúa entre 5.500 y 6.000 médicos por año, y este año, según las estimaciones que tenemos 46 facultades de medicina en el país, son 23 estatales, y estimamos que este año vamos a poder graduar cerca de la mitad. Entonces uno se pregunta, en un momento en que la sociedad más necesita, nosotros vamos a producir solo la mitad. Lo que pasa es que la salida alternativa es graduarlos ipso facto, sin tener la prudencia de terminar de formarlo, y eso no es bueno. Nueva York experimentó una situación como esta, dispuso que estudiantes de la última carrera de médico, del último año de la carrera de médico, ejercieran como médico. El problema es que uno ve allí condena a la sociedad durante los próximos 40 años a entregarle un médico insuficientemente formado o que no tiene todas las garantías de formación. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que acomodarnos a esta situación y, como usted señala, con muchos problemas, hemos aprendido a enseñar en virtualidad, hemos empezado este lunes por un acuerdo con el Ministerio de Salud a volver a la actividad práctica y Dios mediante esperamos en todo el verano recuperar al menos parcialmente la formación práctica de nuestros estudiantes. Doctor, viene una segunda ola de coronavirus, lo dijo usted, lo dicen la mayoría de los especialistas.
¿cómo hacemos para que una sociedad que se ha relajado en la manera que nos hemos relajado todos, vuelva a sentir ese temor ante el coronavirus y a tomar nuevamente esas medidas que hemos tomado al principio de marzo, a mediados de marzo, cuando se declaró la cuarentena en la Argentina? ¿Cómo debería ser el comportamiento y las medidas que tome el Estado ante esta segunda ola? Mire, yo creo que lo primero es la toma de conciencia y, con todo respeto, no estoy seguro que sea el Estado, sino el ciudadano común. Imagine que yo estoy en una guardia de cualquier hospital y cae un paciente o con fiebre, un accidente de tránsito. La responsabilidad y la decisión fundamental cuando el caso es agudo es del médico, es del servicio de salud. Debe proteger y salvar esa vida. Una vez superada la etapa aguda, cuando un paciente se tiene que ir a la casa, tomar los medicamentos, hacer actividad física, alimentarse adecuadamente, la responsabilidad ya no es tanto del equipo de salud, es del ciudadano. En una epidemia pasa algo parecido. En el momento crítico es el Estado quien debe responder, y lo ha hecho con una cuarentena que a todos nos ha conmovido desde el 20 de marzo, policías en la calle, retenes policiales, etc. Bueno, ese periodo agudo ya ha pasado. Somos un paciente crónico como sociedad. Entonces la responsabilidad no es tanto del sistema de salud ni del Estado, sino de la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos en cómo las conductas que hemos aprendido realmente las mantenemos y las desarrollamos. Por ejemplo, la distancia, por ejemplo, el uso del barbijo, la higiene de manos, etc. ¿Usted ve que se mantengan esas conductas? Yo creo, mire, yo creo que habría que insistir en esto, en la necesidad siguiente. He visto recién lo que ustedes pasaban en la pantalla, y cuando ese fatídico 19 de marzo se informaba del primer caso, y durante marzo, abril, mayo, estábamos por debajo de 100 casos. Hoy tenemos 100 casos por día y estamos como anestesiados. No es que han bajado, estamos en un valle alto, en un valle de altura. Un valle tiene un pico antes y un pico después. Esa es la situación que tenemos. Si los ciudadanos sabemos, entendemos que no es que hemos bajado a la llanura, sino que nos mantenemos en un valle alto y a punto de subir la segunda cumbre, ahí quizás debamos tomar conciencia de que la mayor parte de la responsabilidad es nuestra. Yo creo que tanto el Estado, el gobierno, la sociedad civil y los ciudadanos comunes debemos firmar una especie de nuevo contrato social. No hay una nueva normalidad, hay otra realidad a la cual debemos adjudicarles normas, debemos pactar acuerdos y funcionar de acuerdo a esas nuevas normas. No es una nueva normalidad, no hay norma, es casi caótica la situación que ocurre en la República Argentina. Doctor Mateo Martínez, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga un buen año. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias. Bueno, nos vamos a la primera pausa. En el próximo bloque tendremos preguntas respecto de lo que todos quieren saber, la vacuna. La vacuna. ¿Cuándo llega? ¿Llega ahora? ¿Llega este año? ¿Llega el año que viene? Muy bien, hacemos la primera pausa. En el próximo bloque el diputado Pablo Yedlin nos va a despejar todas esas dudas. Ya volvemos. Segundo bloque de Periodismo sin Barbijo, y bueno, ya hicimos un repaso bastante amplio, Albita, de lo que ha ocurrido en este año, y vamos a comenzar a mirar con esperanza, bueno, no sé si va a ser toda la esperanza, ¿no? Sino con certidumbres científicas, en este caso, respecto de lo que puede llegar a ocurrir en el 2021. Y para eso tenemos un invitado que nos puede clarificar un poco el panorama. Así es, recibimos al diputado Pablo Yedlin. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, una de las expectativas que hay para este final de año y para el año que viene está relacionada con la vacuna. ¿Cuándo llega a la Argentina y cuándo comienza la vacunación finalmente en Argentina y Tucumán? Las dos preguntas más difíciles. En realidad ustedes saben que a un año de que este infierno que ha vivido el mundo haya empezado, el hecho de poder contar hoy no con una, sino con varias posibilidades de vacunas ya es un éxito científico de magnitud. Ahora, aprobadas hoy en el mundo, tenemos solamente 2 vacunas, una de Pfizer, que no es muy probable que lleguen a la Argentina vacunas de Pfizer, dado que el laboratorio de alguna manera ha tenido graves problemas con la cantidad de producción y entonces ha expresado algunos problemas en la contratación con la Argentina, pero Argentina tiene, además de ese contrato, un contrato muy importante con AstraZeneca de la Universidad de Oxford de Inglaterra, vacunas que se están produciendo en Argentina, van a terminar de envasarse en México y van a volver a Argentina seguramente en el primer trimestre del año que viene. Y la vacuna rusa, ¿no? La vacuna rusa que hoy mismo hay una delegación de ANMAT
y la doctora Carla Bisotti en Moscú evaluando esto, y si terminamos con una aprobación de ANMAT, quizá también en los primeros días del año que viene empiecen a llegar las primeras dosis de esta vacuna rusa. No fue Siempre muy... lo decimos en potencial porque todo depende de si terminan siendo lo suficientemente seguros y efectivos. Sí. ¿No fue muy optimista el presidente al decir, con los tiempos digo? Porque por ahí genera como algún relajamiento en la gente. Sí. Veo que ese tipo de mensajes tiene un impacto inmediato en lo que es la sociedad. Sí, yo creo que sobre todo, y lamentablemente no pudimos empezar a vacunar ya. En realidad casi ningún país del mundo está vacunando, ¿no? O sea, excepción hecha de Inglaterra, que empezó hace muy poquito, y Estados Unidos, que está empezando. La verdad que la mayoría de los países del mundo, de la Unión Europea completa, todavía no ha autorizado ninguna vacuna. Esa es la situación hoy en el mundo. En realidad nosotros, además, vamos a decir la verdad, el hemisferio sur, pero Argentina sobre todo, hoy está viviendo, por decirlo así, una situación de baja de casos progresivas. Estamos en un momento ideal para poder extenderlo lo más posible si nos cuidamos con barbijo, con distanciamiento social, manteniendo las manos limpias, si tenemos síntomas sin salir, de ir bajando la cantidad de casos y esperar que las vacunas empiecen a llegar. Esa es la situación. Hoy Europa está explotada de casos. Alemania, Inglaterra, Italia, España misma, todas han vuelto a tener muchísimos casos. A nosotros nos depara eso el año que viene, o sea, yo quiero ser claro, vamos a tener segunda ola en la Argentina. ¿Con la misma magnitud que está sucediendo en Europa o va a ser leve? Con la misma magnitud que está sucediendo en Europa, eso es lo esperable, no tenemos ningún factor para que tengamos menos que eso, quiere decir más casos que la primera ola, menos gravedad, menos letalidad, pero más cantidad de casos. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ya vamos a tener la vacuna. Exacto. Coincidentemente, es cierto, pero la vacuna va a inicialmente estar destinada a los grandes grupos de riesgo. Entonces tendremos la misma cantidad de casos o más, pero los médicos con menos cantidad de casos porque los habremos vacunado. El personal esencial, los docentes, con menos cantidad de casos, podremos volver a las clases. Y así progresivamente los mayores de 70, los mayores de 60, los mayores de 50, iremos vacunando a la población a lo largo del año 2021. Entonces, yo sé que no es la mejor noticia que quieren escuchar, todo el mundo cree llegó la vacuna, nos vacunamos, se acabó la pandemia, y esto va a ser un proceso que nos va a llevar un año largo, en el cual es muy importante que todos entiendan, porque si bien es verdad que los grupos de riesgo son los que peor la pasan, tampoco es menos cierto que muchas personas que no están catalogadas como grupo de riesgo la han pasado muy mal en la pandemia. Así que nos tenemos que cuidar. ¿No hay una fecha cierta entonces para la llegada de la vacuna? Sí se podrá decir los primeros 3 meses del próximo año. Sí, yo diría, nosotros tenemos un contrato firmado hoy con AstraZeneca que dice que en marzo llegan 3 millones de dosis de vacuna. Ahora, fíjense, AstraZeneca todavía no está autorizada. O sea, son todas situaciones, por eso es que a veces uno escucha al presidente, al ministro de Salud de la Nación, después la gente se enoja, nos dijo una cosa, no se cumplió. Lo que pasa es que a veces la parte del condicional, uno con la esperanza que tiene después de un año tan horrible como hemos vivido, no lo escucha. Y en el caso de Sputnik... La Sputnik es la vacuna rusa, si todo anda bien, parecería ser que en los primeros días de enero tendríamos la primera llegada de vacuna. Es una vacuna a adenovirus, es una vacuna con una plataforma muy confiable, no es nueva, o sea, es una plataforma conocida para la ciencia. El laboratorio es un laboratorio de mucho prestigio internacional, pero ANMAT tiene que autorizarla. Sin embargo, doctor, se ha visto como una cierta campaña negativa respecto a la vacuna rusa, mucho prejuicio con que sea de ese país. Sonó campaña de desprestigio. De desprestigio, sí. Sí, tiene que ver algunas cosas con geopolítica, tiene que ver también con que la verdad es que las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca han venido publicando sus resultados en las revistas médicas que todos leemos, entonces seguimos con mucha más precisión y las vacunas rusas no han tenido esta lógica, por lo tanto hemos tenido, entre otras cosas, que viajar a Rusia, enterarnos directamente, los rusos están vacunando en Rusia, les está yendo bien con la vacunación. Y la verdad es que en un mundo como el que tenemos, fíjense, hay países, Canadá por ejemplo, ha contratado el 600%, o sea, 6 veces más de la población que tiene de vacunas. O sea que Canadá, no, en general, de distintas marcas. Con lo cual Canadá podría vacunar 6 veces a su población. Estados Unidos 2 veces y media. Nosotros el 50% de la población. Pero hay muchos países del mundo que nada. Entonces es un mundo muy, muy injusto, es un mundo muy inequitativo y por eso la Argentina salió, hicimos esa ley que era una ley que tanto se nos criticó, de que le garantizaba prórroga de jurisdicción, que no iban a hacer indemnizaciones, confidencialidad,
Porque los laboratorios han sido muy exigentes a la hora de contratar. ¿Por qué? Porque se producen 1.500 millones de dosis y hay 6.000 millones de habitantes en el mundo. Claro. Entonces, no alcanza. Sabemos que no alcanza, entonces, bueno, el juego de la oferta y la demanda. Doctor, Sí. ¿qué pasa con aquellas personas que deciden firmemente no vacunarse y que se han denominado incluso antivacunas? ¿Cuál sería su mensaje para esas personas? A ver, esta vacuna puntualmente no va a ser vacuna obligatoria, no es una vacuna de calendario, con lo cual tienen toda la opción en este caso de no vacunarse. En líneas generales no hay ninguna herramienta de salud pública que haya mostrado ser más efectiva y segura que las vacunas. Las vacunas han eliminado enfermedades del mundo, han hecho que muchas enfermedades gravísimas han pasado a ser historia. Estamos pronto, eliminamos la viruela, estamos pronto a eliminar la poliomielitis. El sarampión hacía mucho que no teníamos, tuvimos ese rebrote en provincia de Buenos Aires, tétanos no tenemos desde los años 90, tétanos neonatal. Hemos disminuido grandemente el coqueluche, difteria es ocasional, el otro día en Colombia hubo un caso de difteria. Digo, son enfermedades que si no estaríamos permanentemente vacunando, existirían y generarían enfermedad, discapacidad y muerte. Y las vacunas han evitado eso. Lo que pasa es que las vacunas a veces sufren, digamos, las consecuencias de su propio éxito, porque al desaparecer estas enfermedades, por ahí la gente cree, no hay tétanos. No, el año pasado hubo en la Argentina 40 casos de tétanos. Hay tétanos, hay que ponerse el antitetánico. Claro. Entonces, lo que pasa es que son enfermedades que empiezan a ser más raras porque la gente se vacuna. El mensaje a los antivacunas es, hay muchos tipos de antivacunas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es convencerlos. En la Argentina las vacunas de calendario son obligatorias. O sea, que el Estado inclusive puede obligar a vacunar a un chico para ir a la escuela, vacunar a un chico para ir a salita, para no contagiar a otros. Porque uno no solamente se vacuna para uno. Uno se vacuna para uno, pero también para no contagiar al otro. En este caso particular, con el COVID, va a ser cada vez más evidente. En la medida que los grupos de riesgo se empiecen a vacunar, ustedes van a empezar a ver, y lo vamos a ver en Europa antes que acá por la circulación, van a empezar a ver cómo empiezan a caer los casos. Y en ese momento yo quiero ver cuántos no van a querer vacunarse. Bien, entonces puede asegurar el doctor Jedlin de que si me vacuno con Sputnik, no voy a salir con la remera roja con una estrella amarilla y me voy a volver bolchevique, digamos. De ninguna manera. Estoy seguro. No va a pasar eso más allá de lo bien o mal que pensemos de esa situación. Perfecto, entonces. Doctor, se acercan las fiestas. ¿Cuál sería la recomendación para esta época tan importante de unión familiar que uno busca? Que estemos hablando de vacunas, primero no quiere decir que ya nos hayamos vacunado ni que ni siquiera nos estemos por vacunar. Así que a la población son las mismas recomendaciones de todo el año. Intentar mantenernos en el núcleo familiar que compartimos, en nuestra propia burbuja. Si vamos a tener gente que no es de nuestra burbuja, hay que intentar generar distanciamiento social, barbijo, cuidarnos, digamos. Y sobre todo hay un mensaje muy claro a aquellas personas que se sientan con síntomas mínimos, congestión nasal, dolor de garganta, un poquito de fiebre, dolor de cuerpo, que se queden en casa, porque esos son los que más contagian. Si bien los asintomáticos también contagian, los asintomáticos no le podemos decir nada, pero a los sintomáticos les pedimos por favor que tengan mucha responsabilidad, durante 14 días se queden en casa. Bien, cambiamos de tema, Sí. Dejamos de lado la pandemia y nos metemos con uno de los temas que yo creo que el más álgido en este fin de año, ¿no? Que es el tema del aborto, justamente. Sí, se aprobó, en la Cámara de Diputados la semana pasada, está en tratamiento en comisión, en el Senado. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Será ley finalmente este proyecto, doctor? Yo espero que sí, yo creo que sí. La verdad que nosotros, aquellos que entendemos que el aborto en la Argentina es un tema de salud pública, queremos que sea ley. Sabemos que el aborto es una situación absolutamente indeseable, nadie quiere que haya abortos, no somos, como mucha gente nos dice, pro abortos, somos anti aborto, pero entendemos que el aborto existió, existe y existirá en la Argentina. Miles de mujeres deciden interrumpir su embarazo y en la Argentina hace 100 años lo venimos penalizando y eso genera que el aborto se haga en la clandestinidad. Ahora, esa clandestinidad es muy diferente. La clandestinidad de ricas es una clandestinidad segura. La clandestinidad de pobres es una clandestinidad perseguida por la justicia e insegura, que muchas veces lleva en riesgo la vida de la misma mujer. Esa situación no puede seguir en la Argentina. Mientras tanto, todos trabajemos para que no haya embarazo no deseado, con educación sexual integral para todos los hijos, no con mis hijos no, sino con todos los hijos. Trabajemos en anticoncepción para todas las mujeres y los varones. Y trabajemos en educación general, porque no es solamente educación sexual, sino educación general claramente también sirve para esto, y nos preocupemos por políticas de género para evitar el acoso, el abuso infantil,
seguramente tendremos menos situaciones de aborto, que es lo que todos queremos. Conocemos claramente su postura, sus argumentaciones respecto de los que están a favor también. Ahora, ¿qué opina usted de los que opinan diferente, ¿no? ¿Qué opina respecto de esa postura del lado celeste, como se dice? No, es una situación paralela, no se tocan los puntos. ¿Qué dicen las personas que están en contra? Dicen que la vida es importante, coincidimos plenamente. Dicen que la vida empieza en la concepción. Podemos coincidir totalmente, no es la misma la vida digamos, de un embrión criopreservado que la vida de un feto, que la vida de un bebé. Son distintos. Los derechos se van adquiriendo progresivamente. Pero de todas maneras, todo eso lo podemos coincidir y que estamos en contra, no queremos que haya aborto, no queremos que haya aborto. Lo que pasa es que ese no es el punto es que el aborto ocurre. ¿Qué vamos a hacer cuando la mujer tomó la decisión? Me dicen a mí, sigamos penalizándolo, y yo contesto, hace 100 años que venimos penalizándolo. ¿Y qué ocurre? Ocurre la peor injusticia, que es la que hemos dicho, ricos y pobres. O sea, es una injusticia social. Es una cuestión de justicia social. Es una cuestión de salud pública y de justicia social. Eso, la ley tiene que ver con eso, no tiene que ver con la mirada acerca de si es bueno o malo, porque casi todos vamos a coincidir que es malo. Quienes lo vean como un pecado, quienes lo vean como una cosa filosóficamente mala, quienes lo vieran como el peor resultado por no haber tenido educación sexual suficiente o métodos anticonceptivos, todos lo vemos como algo malo. Ahora, lo que no podemos hacer es ser, digamos, ciegos ante una realidad que hoy genera 40.000 internaciones por complicaciones de interrupciones de embarazo en la Argentina. Entonces, todo mi respeto a aquellos que tengan esa visión que yo comparto, pero en este tema es un tema de salud, de justicia social, y me parece que la Argentina está por dar un paso en ese sentido, equiparándose a todos los países del primer mundo que lo han hecho. O sea que tampoco pueden ser que todos los países europeos estén equivocados en esto y después todos los países europeos sean nuestro ejemplo para todas las otras cosas. Bien, doctor, muchas gracias por su visita y por aclararnos qué va a pasar un poco en el año que viene en Argentina y Tucumán. Y muchas felices fiestas para ustedes y para la familia y para todos los tucumanos. Bueno, muchas gracias igualmente. Muy bien, Jota. Bien. Continuamos en Periodismo Sin Barbijo y vamos a ver ahora qué opina la gente, cómo ha transitado este año 2020, el año que nadie imaginó, y cuáles son sus expectativas para el año próximo. El pulso de la calle, cuáles fueron sus miedos y justamente cómo proyectan un 2021 que se espera un poco mejor. Hay un dicho, dice, cuando uno está enfermo recién se da cuenta lo lindo que estar sano. Esto lamentablemente murió gente, pero nos ayudó a ver la solidaridad que no había entre muchas personas, familias. Todo para mí fue negativo porque la gente no aprendió. Ya ves todavía cómo están acá, la gente sin barbijo, los chicos amontonados. Ahora veíamos que con esta pandemia lo malo como ha estado, y que esto sirva para que nos unamos y tiremos todo adelante. Hemos tenido que aprender a sobrevivir como sea. Yo creo que eso es lo positivo. Hemos dado cuenta que podemos pasar al frente, digamos, y bueno, yo creo que lo único positivo es eso, me parece. Mucho tiempo encerrado, sí, mucho tiempo. Y bueno, a pesar de todas las dificultades, los chicos, de casa nosotros que son egresados, lo hemos podido hacer con mucho sacrificio. Toda la madre, y bueno, tratar de buscarle la parte buena para progresar, para un mejor futuro para los chicos. Que hemos podido aprender muchas cosas, a cuidarnos. Extraño jugar con mis amigas, salir al centro, salir a merendar, así. Creo que no debe haber sido adecuada la educación que han tenido, porque algunos sí han tenido su ayuda de sus padres, de sus maestros, pues hay chiquitos que no tienen nada. O sea que no veo mucho de positivo. Para adaptarse a enseñarles a ser maestras con los hijos, porque no fueron a la escuela. Fue complicado, difícil, pero salimos adelante. Hay mucha gente sin trabajo, que es lo peor. Mucha pobreza, si antes había pobreza, ahora hay más. Los chicos que no van a la escuela, la educación. Y bueno, la gente sigue igual, nada que digamos que ha mejorado, no veo
ve nada de positivo. Que todo se componga y que sea un año mejor y que sea mejor para todos y que todos pensemos y tiremos en el mismo sentido. Y lo primero que espero es que llegue la vacuna, porque con la vacuna creo que se van a salvar muchísima gente. Que mejore toda esta situación y que la vacuna llegue rápido. Bueno, que salga la vacuna, no sé, que vuelva a la normalidad. Realmente esto nunca ocurrió. Y realmente también hay que destacar algo, creer o no de arriba, es un buen castigo para la tierra, el ser humano que no respeta nada, ni el medio ambiente, nada, la fauna, esto. Entonces esto también es un llamado de atención para que vea qué va a pasar. La opinión de la gente, cuántos planes postergados, ¿no? Y cuánta angustia se nota cuando relatan lo vivido durante este año. Y la esperanza que ponen en la vacuna, la expectativa que está generando la llegada de la vacuna al mundo, sobre todo a la Argentina y a Tucumán, se notan en estos testimonios de la gente. Que llegue la vacuna, dicen la mayoría de ellos, para que de esa manera podamos volver a la normalidad, a compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, salir al centro. Le escuchábamos a una de las nenas, ese deseo de retomar viejos hábitos que han quedado suspendidos este año. Bien, en el próximo bloque, la mirada desde los medios de comunicación, con dos colegas, con dos invitados, para comenzar a debatir y pensar qué es lo que se viene para este Tucumán y para nuestra querida Argentina. Muy bien, hacemos pausa en Periodismo Sin Barbijo, ya volvemos. Tercer bloque de Periodismo Sin Barbijo en esta última edición del año y seguimos repasando justamente lo que ocurrió en este infausto 2020. Sí, vamos a repasar ahora con placas qué fue lo nuevo que nos ha traído este año 2020 y qué fue lo que perdimos. Lo que no imaginamos se llaman estas placas, J. Sí, yo me imagino que Google, por ejemplo, ahora se va a tener que evitar hacer ese conteo de palabras más buscadas, porque ya las sabemos todas, ¿no? ¿Cuáles fueron las más buscadas? Coronavirus, COVID, COE, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que no imaginamos, vivir sin abrazos, sin contacto físico, usar barbijos y que la distancia sea un valor. Que las reuniones sociales y familiares sean un riesgo y que no haya clases durante todo un año. Bien, esa es la primera de las cosas que nunca imaginamos que íbamos a transitar y que sin embargo fue una constante durante este 2020. Lo que entró en crisis en 2020. El sistema educativo. Los colectivos y el transporte público. El Estado y su capacidad de respuestas. Nuestra salud mental. Eso último. Algunos seguro. más, otros menos, digamos, pero bueno. Y justamente para reforzar todos estos ítems que acabamos de mencionar, tenemos dos amigos, se puede decir, dos periodistas de reconocida trayectoria en el medio tucumano y también a nivel nacional. Los recibimos, ellos son José Inesta, corresponsal de TN acá en Tucumán, y Ariel Guerra, nuestro compañero de Los Primeros. ¿Cómo están? Hola amigos. ¿Qué tal? Gracias por gusto estar acá. Bueno, respecto de lo que mencionábamos recién, ¿no? ¿Cómo han ustedes evaluado el contacto con la gente, con la sociedad? En un primer momento sí tenían las medidas del COE, digamos, hecha cuerpo, pero después se relajaron. ¿Cómo han tomado, digamos, ese contacto con la gente? Bueno, nosotros, en mi caso particular, creo que lo comparte José, no paramos ni un solo día desde el día mismo en el que se declaró la cuarentena. Anduvimos en auto por calles totalmente vacías, recorríamos lugares que estaban atestados de gente y que después estaban sin nadie, no había nadie en esos lugares, y fuimos viendo cómo, a ver, una comparación que yo hago siempre para evaluar esto, el grado de aceptación que tuvo Alberto Fernández en los primeros 2 meses de cuarentena. Eso muestra que la gente estaba en un todo de acuerdo con las medidas que había tomado, que la gente estaba muy asustada con el coronavirus y esperaba que el gobierno hiciera lo que hizo, que fue declarar una cuarentena que paralizó todo y que le pidiera a la gente que se quedara en la casa.
esa coincidencia muestra claramente que... Se lo veía como un líder, ¿no? Claro. En un momento, en un tiempo de guerra como este, vos necesitas un liderazgo, digamos. Claro, alcanzó niveles de aceptación pública que eran insólitos para un país en crisis y tuvo mucho que ver con esto. Por supuesto, duró lo que duró la capacidad de la gente de aguantar la cuarentena, de aguantar ese cambio tan radical en su vida y en la medida en que fueron viendo que el pico no llegaba y que la economía empezaba a sufrir y que la salud mental, que está muy bien puesta en ese listado, también empezaba a hacerse sentir como un perjuicio, la cosa empezó a cambiar. Y creo que ahí, cuando no se tomaron las decisiones a tiempo para empezar a asimilar ese cambio de humor en la gente, una sociedad pendular a los extremos como la Argentina, la cosa empezó a modificarse, ¿no? en términos de imagen presidencial. José, vos que sos de andar por muchos lados, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la gente en este año tan particular que hemos transitado? Bueno, hay como muchas imágenes que me han impactado. Muchas tienen que ver con, yo digo, un guión de Stephen King traído a la realidad, por dar una comparación nada más. Al principio yo creo que la gente pensó, bueno, esto es una cuarentena, va a pasar un tiempo y vuelve toda la normalidad. Creo que nunca nadie se imaginó, porque incluso vos fíjate que el gobierno iba poniendo 15 días, 20 días, bueno, iba estirando y renovando algo que yo creo que en un principio los científicos sabían que no iba a ser corto, que no iba a ser por un solo periodo, y lo peor es que a medida que pasando el tiempo aparecía realmente este enemigo invisible, pero uno no sabía por dónde. A mí me quedó una imagen grabada que sinceramente es muy triste, de un momento dado en donde vos no te imaginas que, por ejemplo, una plaza o el Parque 9 de Julio esté cerrado. Cuando dijeron no puedes entrar al Parque 9 de Julio, me acuerdo que me mandan a mostrar, digamos, esta imagen que era totalmente desoladora, como decía acá Ariel, y una nena intentando entrar a un juego que hay en el Parque 9 de Julio, y el papá de la nena estaba explicándole que no podía pasar por la cinta esa de peligro, y la nena estiraba la mano sin entender que no se podía entrar al parque. Esa imagen a mí me ha partido en dos, porque sinceramente para mí era una película de terror que la gente estaba viviendo y que si vos se la contabas antes, un mes antes, no te creían. Si vos le decías, che, vos sabés que de aquí a un mes no vas a poder entrar a la Plaza Urquiza, por ejemplo, la gente quizá se reía, va a decir, pero eso no va a pasar. Bueno, sí, pasó. Muchos de los miedos que nosotros teníamos, que capaz que lo vimos en alguna película o en alguna fantasía que uno tenía en la cabeza por ahí de terror, se estaban haciendo realidad. Yo creo que el humor de la gente fue cambiando. Al principio algunos dijeron, bueno, listo, 15 días de descanso, un mes, y a medida que iba pasando el tiempo, la soledad en algunos casos y en otros casos el encierro iba haciendo estragos, ¿no? Con esto de la salud mental y por supuesto la salud física, de cosas que tampoco uno se imaginó, y personas que uno tenía alrededor que a medida que iban pasando los días perdían la vida. Ariel, una de las principales críticas que se hizo justamente al gobierno nacional fue la duración de las medidas restrictivas. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Te parece que fueron prematuras, que fueron antes de tiempo o que fueron en el tiempo justo? Me parece que se adecuaron a las condiciones, en un principio, ¿no? A las condiciones de una sociedad que vemos que no tiene mucho apego a seguir indicaciones como mantenga la distancia, use el barbijo, si no tiene que salir por una cuestión muy urgente, no salga. Lo vimos cuando empezó esta historia de los bancos y las filas en los bancos, donde la gente, aun cuando estábamos... El famoso Viernes Negro, claro, cuando salieron todos los jubilados a los bancos. Claro, estábamos esperando todavía lo peor de la pandemia, había todavía mucho miedo, mucha incertidumbre en la gente, y sin embargo, cuando tuvieron que respetar las normas no lo hicieron, y esto recién estaba empezando. Por eso, a esta altura, en este punto, ya con varios diarios del lunes leído, criticar aquellas medidas suena un tanto injusto, ¿no? Porque estamos hablando ya sobre hechos consumados. Pero a la luz de los hechos, por ahí algunas medidas o algunas restricciones podrían haberse levantado antes, ¿no? La pregunta es qué hubiera pasado en esas circunstancias, ¿no? Claro, porque ya entramos en el terreno de lo hipotético. Claro, complicado. La cuestión contrafáctica que nos lleva a una discusión estéril, ¿no? Pero sí, yo creo que
se aplanó demasiado la curva al principio. Puede ser considerado un éxito si después se decía el sistema de salud está preparado para afrontar lo que viene. Bueno, en Tucumán funcionó el sistema de salud, llegó hasta un límite, fue llevado al límite, pero funcionó. Lo vimos, no hubo desbordes, no hubo gente que tuvo que ser rechazada en los hospitales o en los sanatorios. Llegamos a tocar un límite, pero el sistema de salud funcionó, se preparó para esto. En otras provincias, lamentablemente, no. Lo vimos en Jujuy, por ejemplo. Claro, donde fue más evidente cuando Jujuy había sido puesta como un ejemplo. Claro. En un principio se decía que era un lugar donde las clases iban a volver primero y después el pico llegó para todos y terminó desnudando cuál era la verdadera realidad de los sistemas de salud, ¿no? Otro de los temas que fue tapa de muchos diarios y de canales de televisión fue el tema de la seguridad y la inseguridad en Tucumán en este año. José, ¿cómo viste vos la respuesta del Estado en este sentido con casos emblemáticos que han llegado a nivel nacional incluso? Y si hablamos de Tucumán, totalmente desbordada. La fuerza de seguridad, porque acá la prioridad estaba puesta en la salud. Y de repente tenía policías que se dormían cuidando la cola de jubilados que se iban una noche antes para poder cobrar. Y aparte, por ejemplo, cuando se aislaron los barrios, ¿cómo hacía la policía y el Estado para mantener a un barrio, como pasó en Las Tenias, a toda esa gente en una zona, en un lugar? Un perímetro, claro. Y la única manera era a través de la fuerza pública. Y ahí empezaba a aparecer la picardía de aquellos que no le tenían miedo al virus o encontraban la oportunidad. Y por supuesto la inseguridad creció incluso en situaciones que el Estado ni siquiera pudo medir. O sea, hubo situaciones que antes se denunciaban y en este caso, como la gente estaba en su casa, como estaban aisladas y la fuerza pública, obviamente la prioridad la tenía puesta en la salud y estaba en ese lugar resguardando los barrios que tenían que estar aislados, los bancos o las situaciones que eran de prioridad, bueno, se descuidaba lo otro y porque es como uno dice, ¿viste? La frazada, la sábana o el mantel corto, no se lo tiraba de un lado y se... Claro, sí. Entonces el otro hace... la cabeza. Claro, y era hasta lógico, porque nosotros somos 2 millones de Tucumán. Yo estoy el ejemplo de Tucumán. 2 millones de tucumanos, 8.500 policías que te digo lo hacían laburar al tope. Yo he visto policías dormirse de parado, pero porque aparte, si salían de un lugar que hacían sus adicionales y tenían que ir, por ejemplo, al banco y seguir gente que no dormía. Entonces es como que ahí aparecía de nuevo una guerra bastante desigual, ¿no? Porque ¿cómo hace para pelear con un enemigo que no ves? No sabes por dónde viene. Y el Estado estaba en esa situación también, ¿no? Yo creo que lo más acertado en todo esto fue cuando al principio, que hubo muchas críticas, ¿no? Al principio decía, che, están armando hospitales de campaña. Vos fíjate que después los hospitales de campaña, que en un principio estaban pensados para casos leves, fueron a salvar el sistema de salud y a resguardar lo que el Estado en ese momento tenía que dar, digamos, algún tipo de respuesta. Que en el caso de la seguridad ha sido muy difícil para las decisiones que tienen que tomar, pero totalmente, ya venía deficiente y fue peor en el tiempo de pandemia. Para ambos, ¿cómo han visto el rol de los medios durante esta pandemia? Nos limitemos a lo que fue nuestro país y específicamente los medios tradicionales, digamos, los medios tradicionales de comunicación. ¿Cómo han visto? ¿Estuvimos preparados? ¿Estuvimos a la altura ante esta situación? Bueno, tuvimos que adaptarnos sobre la marcha, eso está claro, ¿no? A nosotros, en el caso particular del programa, se nos cayó, por una cuestión etaria, el conductor. Estuvo apartado de la conducción del programa durante varias semanas. Además, se tomó la decisión de que una parte del equipo trabajara desde la casa para descomprimir el estudio, para respetar el tema de la distancia y reducir al mínimo las posibilidades de contagio. Y eso nos obligó a rediseñar todo. Y le pasó a todos los medios. Le pasó a todos los medios. Radios que se armaron para trabajar desde la casa, gente que se establecía reuniones de trabajo a distancia. Y en medio de ese aprendizaje o reaprendizaje del trabajo para hacerlo de otra forma, hubo que encarar una situación totalmente nueva. Durante un mes o 2 meses no había otro tema del que hablar, porque el encierro terminó con las situaciones de inseguridad. Durante un mes no hubo accidentes de tránsito, no hubo problemas graves de inseguridad en la calle, y entonces el único tema para abordar era
el coronavirus. Cuando empezaron a asomar los problemas económicos hubo algo más sobre lo cual ir hablando, pero el coronavirus se convirtió en la espina dorsal de la información, de la agenda informativa, y tuvimos que adecuarnos a esa situación, además en una provincia donde estamos acostumbrados a tener que alterar las agendas día a día porque hay cuestiones que nos sobrepasan y que aparecen de golpe, ¿no? Salvo 2 o 3 casos muy puntuales y que lamentablemente tuvieron que ver con la peor cara de Tucumán, como el caso Abigail, por ejemplo, fue muy difícil que algo apareciera para sacarnos de esa agenda. José, se hizo como algo cotidiano, lamentablemente, informar la cantidad de infectados, la cantidad de muertes que cada vez se hacían más. ¿Te pasó como periodista de anestesiarte un poco en ese sentido, de acostumbrarte a decir cuántas personas habían muerto por coronavirus cada día en Tucumán? ¿Cómo lo enfrentabas vos como persona, como periodista, al hecho de tener que dar diariamente estos datos? Vos sabés que es una lucha de todos los días, porque todos los días la cifra de Tucumán hemos llegado a los 65.000 contagiados. Y esto es triste, ¿no? Porque me ayudó mucho pensar, y hay una persona que va llevando el registro de los médicos, camilleros, o sea, de los trabajadores de la salud. Y esa persona se ocupa de subir el nombre en la lista esta. Vos sabés que yo hago el ejercicio de mirar esa lista siempre, y eso me hace, es como que te impacta, ¿no? Cuando vos de repente, a mí me pasó, me impactó la hija de Amenábar, del doctor, cuando dijo yo quería que mi papá siga siendo mi papá, no un héroe. Me impactó eso, y me impactó, por ejemplo, cuando en el Hospital Padilla yo quería llamar a una de mis fuentes más importantes, hoy lo digo, que era Luis, el jefe de seguridad, y una enfermera me dijo, no, José Luis se murió ayer. Eso fue durísimo. Y vos sabés que empecé a pensar en esa cifra que parece pequeña, pero es terrible, de esos 100 que se murieron, digamos, en la primera línea. Se murieron combatiendo y remándola a contracorriente, y trato de pensar siempre en eso y no anestesiarme, porque todos los días repetís, ¿no? Hoy, en un momento dado, nosotros teníamos 1000 casos, 1100 casos, y de repente son números. Y bueno, cada número del que se contagia es una persona que puede perder la vida, ¿no? Sí. Y que podría haber seguido con su vida de una manera. Trato de no anestesiarme, pero normal. Yo creo que en esto, acá los periodistas de alguna manera aprendimos a unirnos, porque esto se convirtió en un monotema, ¿no? Y de repente compartíamos información entre nosotros y medios de comunicación que antes, y me pasó a mí, no tenían tanta preponderancia los corresponsales. En este tiempo lo tuvieron, porque no había manera de poner el termómetro en un lugar si no era a través de un corresponsal. Claro. Y nos pasó a nosotros con los chicos del interior también. Yo no había manera que me pueda mover a Concepción, si no lo hablaba los chicos de Concepción, y ahí no importaba el medio, importaba la información. Trato de no anestesiarme, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. José, ¿cómo ves el 2021? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu esperanza? Bueno, este virus vino a sacarnos una de las cosas más sagradas que tenemos nosotros, la humanidad, que creo que más allá de la vida, que ya es triste que alguien pierda la vida, creo que atacó a los lazos que nosotros tenemos, los argentinos, y bueno, y la sociedad está hecha de lazos, y vos fijate que ahora estamos hablando de distanciamiento social, y cuando yo entraba al canal no sabía si darle la mano, abrazarla o hacerle y a vos también, Jota, no sabía. Besarme el anillo. La verdad que no, uno no sabe, ¿no? Pero en el fondo, fíjate lo que hemos llegado, ¿no? Sí. Creo que eso es lo decimos. Yo lo veo con mucha esperanza a partir de la vacuna. Creo que la vacuna es la esperanza, porque, bueno... Voy a usar la frase de una amiga, nos cambió la lógica del amor. Sí, tal cual. No te abrazo porque te quiero. Claro, no te abrazo. Antes uno abrazaba a las personas que quería y ahora mantiene la distancia con las personas que ama. Sí, así. Bueno, y el distanciamiento social se ha vuelto algo que se distanciamiento social. Y bueno, esperemos que ese distanciamiento social, a medida que pase el tiempo, sea cada vez menos, ¿no? Por ahora hay que respetarlo, porque por esta cuestión de la prudencia. Y yo creo que el 2021, como decía el doctor, ¿no? Hace rato, no puede ser peor.
Creo que no va a haber otro año peor que el 2020 con respecto a la salud y las cosas que ya hemos perdido o que por lo menos por ahora las tenemos lesionadas, como esto de los lazos. Ariel, ¿qué crees que hemos aprendido como sociedad en este año? Espero que hayamos aprendido de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia sin precedentes. Espero que hayamos aprendido que cuando nos unimos y cuando aprendemos a superar nuestras diferencias en pos de un objetivo común, es donde podemos encontrar la clave del éxito, ¿no? En un principio, como decíamos, ante la incertidumbre, ante el temor, ante el terror que generaba esta enfermedad, estuvimos todos de acuerdo en tomarnos unos días de cuarentena estricta para cuidarnos. Fue un momento en el que la cuarentena se respetó a rajatabla, a pesar de que había muchos controles, casi no había información de que tal o cual persona había intentado violar esa cuarentena. Después nos unimos todos cuando decidimos parar todo lo que estábamos haciendo a una determinada hora del día, sobre el final del día, para darles un reconocimiento público diario a los médicos que sabíamos que estaban jugándose la vida para tratar de frenar esta pandemia. Después, cuando se aflojó todo, volvieron a aparecer las diferencias, volvieron a aparecer las mezquindades, volvieron a aparecer incluso las apetencias políticas de quienes tienen que tomar decisiones y por ahí toman las que no son las adecuadas, precisamente por eso. Pero si aprendemos a fijarnos en eso, en los ejemplos que dejaron, los que dejaron todo para combatir al virus y lo que pusimos de nosotros mismos para tratar de salir adelante con esto, puede haber un futuro promisorio. Está bien, no va a haber nada peor que este 2020, pero el 2021, aún con la vacuna, aún con la apertura, aún con la vuelta de clases y aún con lo que se pueda recuperar de una economía que está seriamente dañada, va a ser un año duro. Va a ser un año duro que además va a tener un condicionante y una prueba de fuego para la dirigencia política, que son las elecciones. Las elecciones. Claro. ¿Hasta qué punto están dispuestos a olvidarse de todo lo que ha pasado con tal de conseguir un punto porcentual más de votos en las elecciones? Bueno, eso los va a poner a prueba también de cara a una sociedad que también tiene que aprender que no puede estar anestesiada ante todo, que tiene que empezar a manifestarse y a cuestionar, a condicionar y sobre todo a reclamar por las vías que corresponden siempre, pero a reclamar lo que corresponde, ¿no? Se viene un 2021 para empezar a recuperar la Argentina que alguna vez tuvimos antes de esta pandemia, o tratar de encaminarla hacia donde queremos que esté. Tenemos algunas nociones de cómo hacerlo mejor gracias a lo que vimos al comienzo de la pandemia y durante la pandemia, pero también tenemos ejemplos de lo que no hay que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, chicos. Ariel, que tengan un buen año. Lo mismo para ustedes y para la gente. Bueno, Albita, nos vamos despidiendo. Llegamos ya. al final. Llegamos al final de este periodismo sin barbijo, final de este año 2020. Bueno, de alguna manera, mucha gente a la cual agradecer. Nosotros intentamos desde este lugar, desde este programa, abordar algunos temas pensando en un Tucumán a mediano o a largo plazo, pensando en la agenda histórica de los tucumanos, no en la agenda diaria, para que lo urgente no nos tape lo importante, no persiguiendo esa zanahoria que nos pone vaya a saber quién, un grupo reaccionario que intenta mantener justamente el orden de las cosas porque sacan su beneficio. Nosotros intentamos pensar en un Tucumán a mediano o largo plazo. Esa fue la idea. Sí, la idea fue escuchar todas las voces, plantearnos temas determinados que nos han preocupado, temas que nos ha presentado la coyuntura, pero abordarlos más en profundidad desde las estructuras para ver qué debe continuar y qué se debe cambiar y de qué manera cambiar esas cosas que pretendemos cambiar como sociedad. De esta manera, Jota, llegamos al final de este ciclo que nos ha hecho muy felices. Sí, mucha gente para agradecer. Primero quiero agradecer a mi compañera Albita Barbeito, la verdad que ha sido un verdadero placer trabajar con vos. Igualmente, bueno, Jota. Vicky Ostera, Macarena Ruiz Orellana, el gran Ramiro Garrocho, también, bueno, aquí Cristian Salvatierra, Marcelo Cruz, Guti también, bueno. ¿Quién más? A ver, ¿qué más tenemos? Nuestro director Alberto Salvatierra, a Martita Cayaba, que está en la tituladora, también a nuestras compañeras Bárbara Escolano y a Sonia García, que han estado haciendo informes para nuestro programa, a Diego Perea, que ha estado en la edición, Julio Gutiérrez, a Quique Lobo, que nos pone el micrófono exactamente todos los miércoles.
Así que bueno, creo que cumplimos. Bueno, los directivos del canal también, el agradecimiento por haber confiado en nosotros. Muy bien, Jota, nos despedimos. Un placer acompañarlos en este 2020 de Periodismo Sin Barbijo, deseándoles que terminen de la mejor manera posible este año complicado e inesperado para todos y que el 2021 comience mucho mejor. Así es, y nos estaremos reencontrando, ¿no? Seguramente. Si Dios Será quiere. hasta pronto. Que tengan un buen año. Chau, chau. Hasta pronto.